Le damos la bienvenida a esta hora al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas en el periodo 2003-2005. Bienvenido, economista Pozo. Una contracción del 4% del PIB anticipó Richard Martínez la noche de ayer. 6% dice Augusto de la Torre como escenario posible. Y usted señala que el equivalente a un 10% del PIB, unos 10.000 millones de dólares de liquidez fresca, requiere Ecuador para atender la emergencia. Quisiéramos profundizar sobre su visión con respecto al momento actual. Sí, buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, la situación actual es una situación totalmente anómala, no es una situación normal. Y por lo tanto las decisiones tienen que también tener esas características, una coyuntura que va a obligar a tomar decisiones que no son las tradicionales. Y yo dividiría el tema en dos etapas. Augusto lo ha hecho en tres, yo creo que es correcto, se pueden dividir en dos en el sentido de decir, hay una parte que es la emergencia que hay que subsanar. Esa emergencia que significa atender con recursos toda la pandemia, el tema de los suministros médicos, el tema del equipamiento, todo lo que se requiere para poder solventar esta situación, incluyendo obviamente alimentación a sectores y subsidios directos a sectores que no pueden trabajar y que viven del día a día. Y el otro, que sería una segunda fase, que es el proceso de estabilidad y de crecimiento posterior, es decir, ¿qué tenemos que hacer para que el país tenga una opción de recuperación posterior? Y es ahí donde calzan todas las reformas que se han mencionado, es ahí donde calza esta tregua legal que tiene que plantearse para poder acomodar la economía a las nuevas circunstancias, y esta posibilidad de que no demos retro cuando la situación se normalice, es decir, que ya tengamos una ruta prefijada en términos de una buena reforma laboral, una buena reforma al sistema tributario, al tema del sector financiero de igual forma. Entonces, esa es un poco la estructura sobre la cual tenemos que trabajar. Y efectivamente, como usted bien menciona, y yo lo dije, esto probablemente no demande menos de unos 10.000 millones de dólares, y la mayoría de esos recursos tienen que venir de afuera, porque usted puede hacer los arreglos que puede hacer aquí, puede quitar a un lado para darle a otro, me refiero, por ejemplo, aportaciones privadas solidarias para ayudar a solventar el problema, lo cual no me parece mal por concepto, simplemente digo que es insuficiente y la cantidad de recursos grueso tiene que venir de afuera, tiene que venir de apoyo de los multilaterales y tiene que venir de apoyo de los gobiernos extranjeros. ¿Por qué razón? Porque esa es liquidez adicional, no es una liquidez que recircula entre un canal y otro, entre el sector público y el privado o viceversa. Es algo adicional que se suma para poder ayudar a que el país pueda salir. Es lo que han hecho, como bien se explicó, los países vecinos, lo que han hecho la economía norteamericana, los países europeos, de darle oxígeno de liquidez a la actividad productiva para evitar, yo diría, dos cosas. El primero, que las empresas no quiebren o que quiebren la minoría de ellas del menor número posible. Y segundo, que la gente no pierda el trabajo. Y ese es el objetivo con el cual tiene que moverse la política pública. Termino simplemente esta parte diciendo que me parece que el anuncio del ministro del día de ayer fue un anuncio mucho más, yo diría, pedagógico y amplio en espectro del anuncio que tuvimos el viernes pasado. Me quedo más tranquilo hacia dónde quiere caminar el gobierno. Sin embargo, sí me preocupa un tema que es fundamental. ¿Qué espacio político tenemos y qué espacio político tiene el gobierno para poder emprender en las acciones que se requieren? Eso es un tema y una pregunta que no tenemos realmente la respuesta.
Economista Pozo, muy buenos días. Pues uno de los temas que más ha preocupado en torno a los anuncios gubernamentales tiene que ver con este aporte voluntario, entre comillas, que tendrán que hacer todos los trabajadores, tanto del sector privado a través de un cuadro que se ha establecido, y el sector público con esta aportación del 10%. A ello se suma el anuncio que hizo el presidente de la República de la reducción de sueldos de un 50% de presidente, vicepresidente, ministros. Hizo un llamado a la Asamblea Nacional, a los gobiernos autónomos descentralizados. Estos tienen su autonomía, habrá que ver cómo avanza esta situación. Sin embargo, estas medidas, como usted ya manifestaba, no responden a cambios estructurales, son más bien recaudatorias, y quizás lo que preocupa de esto es que el poder adquisitivo de la gran mayoría de la población se va a ver seriamente afectado con las consecuencias que esto acarrea. Es decir, la gente no va a poder comprar, la gente no va a poder salir, la gente no va a poder tener unas vacaciones, por ejemplo, en estas consideraciones. ¿Cuál es el análisis suyo al respecto? Bueno, el anuncio para las contribuciones de los que tienen trabajo, no se está pidiendo a los que no tienen empleo, sino a los que tienen trabajo, es un anuncio que es gradual, es decir, los que ganan menos aportan menos, los que ganan más aportan más. Es decir, sí es equitativo. A mí me parece que un principio básico es ayudar a los que están en peor situación. Y si alguien tiene un empleo y tiene posibilidad de apoyar, tiene que hacerlo. Es decir, por concepto a mí no me parece mal. Lo que creo es que ese aporte es insuficiente. Creo que es un aporte pequeño, así como la reducción de los ministros o las altas autoridades del gobierno. Está bien como señal, está bien como demostración, pero son anuncios pequeños. 10,000 millones de dólares es una cifra importante, es una cifra significativa. Yo diría los dos grandes componentes para esa cifra, como algo mencioné, es uno, el aporte que podamos tener de los multilaterales y los gobiernos, puede ser la China, que ya ofreció alrededor de 2,000 millones, y el segundo es un arreglo integral al tema de la deuda. El tema de la deuda no es un problema de las cuotas que están por vencerse, es un problema de toda la estructura de la deuda. Hay que buscar un proceso amigable y de mercado que no nos cierre las puertas para poder acceder a un espacio de tiempo para poder con esos recursos atender la situación que tenemos. Ahí, fíjese, solamente en intereses, solo en intereses, en términos anuales pagamos cerca de 4,000 millones de dólares y en capital pagamos una cantidad similar. Por lo tanto, no es un tema marginal, ahí también tiene que trabajarse. Y adicionalmente, las decisiones internas, por ejemplo, las de contribución, la de reducción de ciertos gastos, la de redefinir ciertos conceptos. A mí me parece, por ejemplo, inaudito que sigamos regalando la gasolina y el diésel y no reemplacemos eso por un subsidio al transporte público, como ha mencionado algunos colegas de igual forma. Es decir, tenemos que priorizar, es una situación absolutamente extraordinaria que demanda, por lo tanto, acciones también extraordinarias. Economista Pozo, su colega Augusto de la Torre, en la charla muy clara que escuchamos, califica al periodo de confinamiento que estamos viviendo como hibernación. Deja claro que esta se está dando y va a tener que darse sin aporte directo del fisco, que no tiene reservas, sustentado más bien en la solidaridad entre ecuatorianos y ojalá, como usted señala, con ayuda internacional. Y luego vendrá una economía que podríamos calificarla como posguerra, con una profunda reforma al marco jurídico y legal. Pero para esto se va a requerir apoyo político, un gran acuerdo nacional. ¿Cómo mira usted las posibilidades de esa segunda fase que probablemente incluso podría requerir de una asamblea constituyente? Bueno, lo importante de esto es que pensemos que las soluciones tienen que ser soluciones lo más rápidas posibles. Si entramos por la última parte de su pregunta, una asamblea constituyente, imagínense cuánto tiempo nos va a demandar. Hasta tanto el país no va a estar en capacidad de reaccionar y poder emprender un proceso de recuperación. Aquí hay que pedir una suerte de
yo diría, de tregua política para que los distintos actores de ese entorno político colaboren para la solución del problema, dejen por un momento sus legítimas apetencias electorales o políticas para colaborar en la solución de los problemas. Fíjese algo, tenemos una ley laboral, por ejemplo, tan caduca, tan fuera de mercado, que en absoluto puede ayudar a salir de la situación en que estamos. Por eso es que hay que levantar esas restricciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó Augusto y lo que hemos ayudado a muchos a diseñar. Un esquema que permita adaptarse a las circunstancias y de esta manera poder tener una suerte de válvula de escape y de desfogue. Caso contrario, esto no va a funcionar. Si aquí no se le da libertad de trabajo por horas o de una suerte de acuerdo entre las partes para una remuneración en función de la situación de la empresa, esto simplemente se va a romper por el lado más débil. Y lo que estamos tratando es de que eso no ocurra. Fíjese algo, la recesión mundial significa que el mundo se hace más pequeño. Todos los países producen menos y las empresas venden menos. En esas circunstancias, el Ecuador es parte de ese problema. Entonces hay que adaptarse para que, siendo más pequeños, la rueda siga dando vueltas. Es decir, podamos seguir operativos a pesar de que ganemos menos, que hay empresas que tengan que salir, todos tengamos menores ventas, no haya utilidades. Es decir, un proceso, como le llaman, de hibernación, de reseteo, como le queramos llamar, de tal suerte de que el país siga dando vueltas y después pueda empezar un proceso de recuperación. Entonces, a mí me parece que esa es la idea, pero sí, su pregunta es buena. No tengo claridad si habrá el entorno político adecuado. Yo esperaría que pongamos por delante la realidad del país, colaboremos a que esto se resuelva, no importa quién esté en el gobierno, y después hacia adelante el gobierno que siga, cualquiera que sea, más bien se va a ver beneficiado de que encuentre un país estancado, probablemente sí, pero de alguna manera sobre rieles y que haya opción de recuperación posterior. Economista Pozo, ¿cuáles son las posibilidades de Ecuador de avanzar en una moratoria de la deuda externa o asumir una posición como la de Argentina, de decir en medio de esta emergencia sanitaria no pagamos un centavo? Muchas críticas de distintos sectores recibió el gobierno nacional con este pago de más de 300 millones de dólares. ¿Ecuador tiene esa posibilidad de decir invierto estos recursos en la emergencia sanitaria y no pago la deuda externa? A ver, el Ecuador no puede darse el lujo de entrar en una moratoria o entrar en un default de deuda. Eso no puede hacer. Y no lo puede hacer por varias razones. Ya se ha explicado mucho lo vulnerables que somos. No podemos imprimir moneda, no podemos depreciar moneda. Estamos sujetos a los dólares que vienen de afuera. Las exportaciones cayendo. Petróleo, como sabemos, ha caído. Todas las exportaciones han caído. La inversión extranjera no venía antes, peor en estas circunstancias. Las remesas dependen de los factores externos. ¿Qué nos queda? El financiamiento externo. Entonces, entrar en una moratoria es pegarse un tiro en el pie contra la única fuente de liquidez que tenemos. Eso no quiere decir, sin embargo, que no entremos en un proceso amigable, como le llaman en la terminología de afuera, un acuerdo, un friendly acuerdo, un acuerdo que nos permita de forma de mercado llegar a una nueva condición del endeudamiento del Ecuador. Y en esa ruta tiene que transitar, ¿para qué? Para liberar recursos y de esta manera destinar los mismos a atender las emergencias que tenemos. Hay que ponerle en perspectiva el pago de la deuda. Si yo pago 300 y me dejo abierta la línea para que me entre 2.000, he ganado. Si no pago los 300 y no me entran, me ahorro los 300, pero en cambio no me entran los 2.000, he perdido. Entonces hay que verlo en perspectiva, qué es lo que más conviene. Pero lo de fondo, como decía, es toda la estructura de la deuda. Solo en bonos son cerca de 20.000 millones de dólares. Y aparte tenemos el problema de la deuda china y también el tema de la deuda interna. Es necesario, por tanto, un arreglo integral que nos permita poder honrar las obligaciones, sí, pero de acuerdo a la capacidad de pago de la economía ecuatoriana. Algo muy importante, economista, entendemos en los actuales momentos es precautelar
las escasas fuentes de empleo en un país con tan alta informalidad. ¿Hacia dónde debe apuntar esa flexibilidad que permita precautelar el empleo formal que existe en Ecuador? Fíjese, parte del problema que tenemos es que es muy difícil contratar. Hay que facilitar las formas de contratación. ¿Qué es facilitar? Por ejemplo, que la gente se adapte al número de horas que se ponen de acuerdo el empleador y el empleado. Los jóvenes quieren ser emprendedores, son emprendedores, requieren trabajar, me invento 3 horas y el resto dedicar a sus emprendimientos. En la estructura laboral actual no lo pueden hacer. Hay que permitir una contratación por horas. No todos los trabajos son iguales, no todas las actividades son iguales. No es lo mismo la actividad de la construcción que la actividad florícola o la actividad de la industria del hierro. Hay que buscar mecanismos que permitan distintos tipos de contrato para los distintos tipos de actividades. Los costos de despido son absolutamente inmanejables. ¿Por eso contra quién va? Contra el desempleado. Porque un empleador con esos costos piensa mucho para contratar a alguien, porque obviamente el costo, si el día de mañana no es rentable, No hemos recuperado la señal con Mauricio Pozo. En todo caso, se refirió ya en bastante detalle a lo propuesto por el gobierno ecuatoriano y al panorama actual y de futuro inmediato que se vislumbra en el país.